Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. La meseta tibetana podrá convertirse en un desierto, dice su santidad el Dalai Lama. Su santidad el Dalai Lama envió un mensaje para el servicio conmemorativo del Li Tenghui. Crecen las preocupaciones sobre la expansión de los programas chinos de trabajo forzoso en el Tíbet. China sigue afirmando que no hay desapariciones forzadas frente al Consejo de Derechos Humanos. Una política sobre el Tíbet renovada y sólida es el único camino a seguir para la India, dice el presidente de la Administración Central Tibetana. El presidente de la Administración Central Tibetana hace un llamado para que se sigan las directrices sobre el COVID-19 debido a los recientes casos en sus instalaciones. Un periodista indio es arrestado por espiar para China. 3 activistas tibetanos inician la marcha por la paz que va de Manali a Delhi. En una entrevista con Eugenio Derbez, un reconocido actor y cineasta mexicano realizado el martes de esta semana, su santidad el Dalai Lama expresó su grave preocupación por el calentamiento global y la degradación ambiental. Su santidad el Dalai Lama recordó su interacción con expertos ambientales que predijeron que la meseta tibetana, conocida por su gran reserva de agua dulce, podría convertirse en un desierto en una década o dos si el calentamiento global continúa aumentando al ritmo actual. I very much concerned about environment, about Tibet. Tibet, usually you see people call roof of the world. So all these major rivers which cover whole Asia come from Tibet. So preserve Tibetan ecology is very, very important. Durante la conversación se habló sobre temas como la importancia del antiguo conocimiento indio sobre el entrenamiento de la mente, la higiene emocional y la práctica de la compasión. Su santidad el Dalai Lama envió un mensaje para el servicio conmemorativo en honor a Li Tenghui el sábado de la semana pasada. Su santidad elogió el compromiso de Li Tenghui con la democracia, la libertad y la preservación de la cultura china en Taiwán. Now, as his close friend, I always remember him, and as a Buddhist, I always pray. Firstly, I deeply appreciate his effort. El servicio oficial de conmemoración en honor al fallecido presidente de Taiwán, Li Tenghui, se llevó a cabo en la ciudad de Nueva Taipei el sábado de la semana pasada. 63 parlamentarios de la Alianza Interparlamentaria sobre China, IPAC por sus siglas en inglés, emitieron una declaración conjunta condenando a China por los informes de trabajo forzoso en el Tíbet. En la declaración conjunta, los legisladores exhortaron a sus respectivos gobiernos a tomar medidas para condenar las atrocidades y prevenir más abusos de los derechos humanos mediante la adopción de medidas como la imposición de sanciones a los responsables y para pedir acceso recíproco al Tíbet para llevar a cabo una investigación internacional independiente sobre la situación del pueblo tibetano. El presidente de la Administración Central Tibetana agradeció a los parlamentarios firmantes y pidió a las Naciones Unidas que rompan su silencio sobre el Tíbet y escuchen los llamados mundiales para que se nombre un relator especial para investigar las violaciones de los derechos humanos en el Tíbet, Xinjiang, Hong Kong y otras regiones de la República Popular China. Establecida el 4 de junio de 2020, la Alianza Interparlamentaria sobre China es una alianza internacional de parlamentarios de diferentes partidos que se centra en las reformas necesarias sobre cómo los países democráticos deben relacionarse con China. La declaración conjunta está firmada por miembros de parlamentos de 16 países, incluidos los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Canadá. Los informes de que el gobierno chino obliga a un número cada vez mayor de trabajadores rurales tibetanos a ir a centros de entrenamiento de estilo militar recientemente construidos y los convierte en trabajadores de fábricas han generado preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Tíbet. Adrian Zenz, un investigador independiente sobre el Tíbet y Xinjiang, ha recopilado los hallazgos centrales sobre el programa de trabajo forzoso de China. It has been reported that since January till July, more than 500,000 Tibetans have already been trained in this vocational training, and more than 50,000 Tibetans have already been deployed within the Tibet Autonomous Region, and some 3,000 plus Tibetans have
already been transferred to other parts of China. So this is a very worrying development for us. The forced labor situation that we have seen in East Turkestan is now being replicated. In fact, I would say it has come back to Han Tibetans and Tibet. La investigadora del Tibet Policy Institute, Tensi Ladon, dijo que estas acciones del gobierno chino están destinadas a construir lealtad ideológica al partido en nombre del desarrollo. The recent visits to Tibet by Chinese Foreign Secretary Wang Yi and the member of Politburo Wang Yang, along with Xi Jinping's statements during the 7th Tibet Walk Forum, highlighted the state's need to build ethnic and national unity, while seeing religion and ethnic identity as a source of potential threat to that unity. Therefore, these labor camps, which has been in existence in Tibet for decades, represent the CCP's larger objective of using the cover of development to further construct an ideological loyalty to the state as well as the national ethnic unity according to its interpretation of Chinese socialist society. En la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se encuentra en marcha, han sido testigos de la desinformación por parte de China sobre los casos de desapariciones forzadas, especialmente de un caso de desaparición forzada, uno de los más prolongados, el del 11º Panchen Lama del Tíbet, Gedun Chuki Nyima. El informe del grupo de trabajo señaló que ha transmitido 6 llamados urgentes, 3 cartas de denuncia conjunta, una carta de denuncia general y otra carta que da un total de 11 comunicaciones al gobierno de China, incluyendo una sobre el Panchen Lama Gedun Chuki Nyima. China aún no ha enviado una invitación al grupo de trabajo para que visite China, a pesar de que el grupo de trabajo solicitó la visita, y envió repetidos recordatorios. Este año se cumple el 25º aniversario de la desaparición forzada del Panchen Lama, Gedun Chuki Nyima. Hablando en un panel virtual de discusión llamado El Tíbet en las relaciones entre China y la India, la necesidad de una reevaluación de las políticas, organizado por la Fundación para Alternativas No Violentas, un instituto de investigación sin fines de lucro con sede en Nueva Delhi, el Dr. Sangye dijo que las lecciones pasadas nos dicen que la competencia es la única forma de avanzar con China y que India debe reafirmar su liderazgo en la defensa de la democracia y vencer en la guerra ideológica con China. India should save itself, given the reality. Because if you go by history, I think all the prime ministers of India, except for Lal Bahadur Shastri, chose cooperation with China, thinking they'll get some dividends over competition with China. It was Lal Bahadur Shastri who said, I want to recognize Tibetan government exile, I want to do various things for Tibet, but it was short-lived, so he wanted to confront China, but he didn't live long, so that policy never materialized. But all the prime ministers since then and before chose cooperation, and now there's nothing or bare minimum to show for all the cooperation extended by the various leaders of the government of India. Otros expertos, como el eminente asesor legal y profesor de Derecho Internacional, el Dr. Mike Van Walt, presentaron sugerencias que India y otros países con ideas afines podrían adoptar y actuar en consecuencia, mientras que el exgobernador de Arunachal Pradesh y del COAS, el general J.J. Singh, presentó una descripción general de cómo la relación había evolucionado a lo largo de los siglos, detallando el contexto histórico y geopolítico. Mientras se dirigía a la prensa sobre los casos recientes de COVID-19 reportados por un banco local en las instalaciones de la Administración Central Tibetana, donde 2 empleados del banco dieron positivo al COVID-19, el presidente, el Dr. Lobsang Sangye, pidió al personal que se adhieran estrictamente a todas las pautas establecidas por la Administración. Tan pronto como se informó del caso, la Administración Central Tibetana comenzó de inmediato con el rastreo de contactos y anunció el cierre completo de las oficinas. Mientras tanto, 57 miembros del personal de la Administración Central que visitaron el banco o entraron en contacto con el caso positivo de COVID fueron evaluados y resultaron negativos. El Dr. Sangye también alertó al pueblo tibetano contra una amenaza mucho mayor que indica la supuesta interferencia de piratas informáticos vinculados al gobierno chino que apuntan a las próximas elecciones generales.
Un periodista independiente con sede en Delhi, que escribió una serie de artículos falsos y engañosos contra la institución de su santidad el Dalai Lama y el liderazgo de la Administración Central Tibetana en 2018, fue arrestado por la policía de Delhi por cargos de espionaje y actuación como agente de China. Rajiv Sharma fue fichado bajo la Ley de Secretos Oficiales de India el 14 de septiembre por pasar información sensible a las agencias de inteligencia chinas sobre la estrategia fronteriza de la India, el despliegue del ejército, la adquisición de defensa, política exterior e información relacionada con su santidad el Dalai Lama, dijo la policía de Delhi en un comunicado el 19 de septiembre. Con su arresto también ha salido a la luz que Rajiv Sharma está usando sus credenciales de reportero como fachada para difamar la imagen de su santidad el Dalai Lama, deslegitimar al liderazgo de la Administración Central Tibetana y para recopilar información sensible para la inteligencia china a cambio de incentivos monetarios. El miércoles de esta semana, 3 tibetanos iniciaron una marcha voluntaria por la paz desde la ciudad de Manali, en el norte de la India, hasta la capital india de Nueva Delhi. Serigwandu, Seridondu, Chundek son del asentamiento tibetano en Kalumanali. Presentaron una petición al consulado chino en Nueva Delhi exigiendo al gobierno chino que preste atención al llamado de los tibetanos sobre el regreso de su santidad el Dalai Lama al Tíbet, la resolución del problema del Tíbet basado en el enfoque del camino medio y la libertad de todos los presos políticos tibetanos, incluido el Panchen Lama, sin ninguna condición. El movimiento internacional llamado NOW, con sede en Bruselas, organizó un evento maratónico de 24 horas con debates para destacar a las naciones y regiones oprimidas por China en el Día Internacional de la Democracia. Los problemas del Tíbet, Taiwán, Hong Kong, del Turquestán del Este y el sur de Mongolia fueron el foco principal. El representante Itashi Phuntsok fue invitado a hablar sobre cómo se introdujo la democracia en la comunidad tibetana. Explicó en detalle las distintas fases de la democratización tibetana. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.